Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el momento en el que estén viendo este video. Hoy hablaremos y analizaremos uno de los conflictos más sanguinarios del siglo XX. Este es la masacre de Ruanda o el genocidio Tutsi, ocurrido hacia el año de 1994. Empezaremos primero por un resumen descriptivo en el que podríamos decir que el genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población Tutsi por parte de su contraparte, la etnia Hutu, eh, y su gobierno hegemónico. eh, Esto ocurrió más o menos entre el 7 de abril y el 15 de julio del año 1994 y se estima que cerca del 70% de la población Tutsi, alrededor de 800.000 personas, fueron asesinadas brutalmente durante estos días. Eh, Continuamos Historia con del la historia conflicto. del conflicto. Sí, pues la historia se remonta cuando los belgas llegan a colonizar lo que es el territorio de Ruanda. Los belgas empiezan a dividir a los nativos en dos etnias o en dos comunidades, la Tutsi y la Hutu, siendo la Tutsi la privilegiada. ¿Por qué? Porque los belgas los veían con rasgos más europeos, ¿sí? Con rasgos más familiares a ellos. Entonces podríamos decir que fue una división bastante racial. Ahora bien, la historia del conflicto, pero más reciente, es la explosión, es el asesinato terrorista por parte de los Tutsis, presuntamente de los Tutsis, al presidente Hutu. Entonces todo el rencor, el dolor que venía de la segregación por parte de los Tutsis a los Hutus estalla cuando los Tutsis asesinan al presidente Hutu. Entonces esa es más o Exactamente, menos la historia y el contexto del conflicto. exactamente como viene comentando mi compañero, en el año 94, 3 días antes de que empezara la masacre, el avión presidencial del entonces presidente de Ruanda, que pertenecía a la etnia Hutu, fue derribado por un misil. Y se cree que presuntamente fueron los Tutsis, a modo de que no querían que un Hutu llegara al poder, pues lo consideraban supuestamente inferior, aunque esto nunca se comprobó. Continuamos con las partes en el conflicto. Hay tres tipos de partes: las primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias partes en este conflicto en específico serían las etnias Tutsi y Hutu. Las, eh, por otra parte, en las partes secundarias hay más. La primera sería la ONU, que aunque brindó por algunos días apoyo militar para bajar Para el disminuir el conflicto. exacto, para disminuir el conflicto y el número de asesinatos, eh, en cierto momento se retiró y solo prestó apoyo democrático Diplomático. para, eh, porque sabía que si ellos seguían prestando apoyo militar, pues el conflicto se incrementaría. Sí, porque la violencia genera más violencia. Y pues podríamos también añadir que las secundarias puede ser la radio nacional del país, que era una radio Hutu, que incentivaba a la violencia, incentivaba al asesinato, a la masacre, a matar a los tutsis, los consideraban unas plagas que deberían exterminar. Entonces, su involucramiento no es directo porque no iban a matarlos directamente, ¿no? Pero a través de canciones, a través de ideas indirectas por una radio que se escucha por toda la región, esas ideas se terminan grabando en la cabeza de las personas. Hasta entonces, pues, tenían que actuaron con esas ideas en la cabeza actuaron. Entonces, por eso se cuenta como un involucramiento indirecto, pero que aportó al conflicto. Y el último de estos
de estas partes secundarias sería la Iglesia Católica, pues los belgas habían dejado establecidas varias iglesias a lo largo de la región y cuando estalló la masacre, muchos tutsis eh, corrieron hacia las iglesias a refugiarse, a buscar refugio por parte de Dios, por así decirlo. Pero cuando los ejércitos, o por así decirlo, guerrillas Hutu, llegaban a estas iglesias, los padres, los curas de las parroquias, entregaban a los tutsis que se encontraban refugiados adentro, pues para que no les pasara nada a ellos. Entonces, aunque no aportó directamente a un asesinato, sí fue, eh, sí incidió de una manera indirecta para el desenlace que fue la muerte de miles de tutsis. O sea, se dieron para su propia protección, arriesgaron muchísimas vidas de los tutsis. Exactamente. Entonces, básicamente era una trampa. Las terceras partes en este conflicto son Son aquellos pues que buscan una solución. exacto. Por ejemplo, Tenemos a la en la ONU. actualidad podríamos tomar el ejemplo del actual presidente de Ruanda, quien intenta sanar las heridas que se dejaron después de la masacre. Sí, el presidente Paul Kagame busca que él es originalmente Tutsi y el resto de su candidatura también es Tutsi. Sin embargo, él se identifica solamente como un ciudadano ruandés, eliminando lo que son las dos comunidades que iniciaron con el problema. ¿Sí? Antes en los papeles aparecía si eras Tutsi o Hutu, ya con una segregación. Ahora no, ahora él busca una igualdad, una equidad. ¿Sí? También tenemos a la ONU, que anteriormente he dicho, busca la solución al retirar sus tropas y al intervenir diplomáticamente. También hay un caso, una entrevista que se le hacen a dos mujeres que anteriormente eran una Hutu, otra Tutsi. La Hutu fue robada por la Tutsi, digo al revés, la Tutsi fue robada por la Hutu y destruyeron todos sus bienes y pues después de ahorita en la actualidad, la señora Hutu decidió ir a disculparse con la Tutsi, devolviéndole sus bienes, intentándola ayudar y Recompensándola. pues recompensándola. Y la Tutsi amablemente recibió las disculpas y pues ahorita viven en bienestar, ¿sí? Exactamente. Ahora, esta es una iniciativa que se debe tomar por el resto de la comunidad para ayudar a la solución del conflicto. Continuando, tenemos los ejes de este análisis. Eh, bueno, ¿qué son los hechos? Los hechos son más o menos el desacuerdo que pues hay en este conflicto, que es el desacuerdo, la injusticia social que se desarrolló a través de los años entre las dos etnias, Tutsis y Hutus, porque como se dijo anteriormente, los belgas privilegiaron a los Tutsis. Sí, el desacuerdo básicamente es que los Tutsis y los Hutus están en desacuerdo por ideas que les plantearon los belgas, una idea, por así decirlo, superior, que no tiene nada que ver. Ahora los valores, ¿cómo debería ser? Partimos desde el punto del ataque terrorista al presidente Hutu. Aquí iniciaron con la masacre. Lo que sucedió fue que después de este ataque la gente empezó a asesinar. ¿Cómo debería ser? En mi opinión, hubieran llevado esto a un comité, llevando el mismo cantidad de participación Hutu como Tutsi, para después eliminar estas clases,
esta división social para que haya una igualdad y se pudiera solucionar sin violencia. O sea, que hubiera conflicto, pero sin violencia. Exactamente. Aparte de esto, también se hubiera podido hacer una investigación más ardua y larga acerca de la verdadera causa o el verdadero Lo que en perpetuador realidad del sucedió acto con terrorista el contra el avión, presidente. porque no están completamente seguros que fue los Tutsis quienes atacaron el avión. Exacto. Los Entonces fue, intereses. En este caso, los intereses son, pues, por parte de los Hutus, quien querían conseguir, pues, su libertad, por así decirlo, de los Tutsis. Querían ser alguien por ellos mismos, querían tener los privilegios que los Tutsis habían tenido desde que los belgas los impusieron. querían ser reconocidos de igual manera ante el gobierno, la misma participación. En cambio Exact- que los intereses de los Tutsis ya dentro del conflicto armado era simplemente sobrevivir. Exactamente. Finalmente tenemos las dinámicas. Tenemos los Eh, eventos desencadenantes o desencadenadores. Dice, son aquellos que señalan la emergencia del conflicto. ¿Cuáles son esas evidencias que hay un conflicto? Pues las más de 800.000 muertes que hubo en esta masacre. Se promedia que cada día mataban a más de 100 personas. Y pues obviamente los cuerpos en las calles tirados señalan que hay una emergencia, que algo no está bien. por otra parte, pues la emergencia de ejes, la transformación o la proliferación de estos, pues se toma en cuenta como que los eh, Hutus que habían sido segregados todos estos años pasaron a ellos durante el conflicto, durante la masacre, segregar y torturar a los Tutsis. Los Hutus, que eran la mayor cantidad de población, ganaron poder por medio de la violencia, mientras que los Tutsis la empezaron a perder. Entonces ahí es cuando se habla que la centralidad unos la adquieren y otros desaparecen. Ahora en la polarización tiene lugar a partir de los cambios de posición, en la transformación de la correlación de fuerzas y la reconfiguración de las relaciones entre partes. Entonces, siempre hubo como un conflicto entre Tutsis y Hutus. No se llevaban bien, pero tampoco llegaron al punto de matarse. Sin embargo, el detonante fue ese ataque terrorista. Entonces, podríamos decir que no hubo una reconfiguración de partes. Las dos, los dos antagonistas no cambiaron su mentalidad, sino hasta ya la actualidad, cuando buscan igualdad. Exacto, buscan enmendar estas heridas que dejó la masacre de de alrededor de un mes, y para eso pues necesitan igualdad. Entonces hasta ahora están cambiando su pensamiento. El espiralamiento eh, es básicamente el escalonamiento o desescalonamiento de la consecución de pues, estos objetivos. Entonces, desde que llegaron los belgas hasta el momento en el que estalló la masacre, y de hecho durante los días de la masacre, siempre hubo un escalonamiento de estos. El espiralamiento siempre fue hacia arriba, siempre escalonó, porque el odio y el rencor que los Hutus tenían hacia los Tutsis, porque estos tenían más privilegios que ellos, siempre fue creciendo. Y después de la masacre, lo, no en todos los casos, pero en ciertos casos, hubo un deescalonamiento de este espiral. Por ejemplo, en el caso que se hablaba ahorita, las, las dos señoras que en la actualidad son amigas, una de la etnia Tutsi y la otra Hutu, que durante la masacre tuvieron problemas, ahora se reconciliaron y de hecho la Hutu intentó recompensar a la Tutsi.
Pero hay otro caso donde un señor eh, que perdió a la mitad de sus hijos, a su esposa y a su mamá durante la masacre, sigue sintiéndose en peligro, pues su propiedad está rodeada por propiedades de Hutu, de la etnia Hutu. Y hasta hace 2 años esta propiedad seguía siendo vandalizada constantemente, incendiada y atacada con piedras. Y Entonces, también, en ese caso no habría descalonamiento. sí, y también él busca que no le repongan las cosas, sino que le digan un perdón verdadero, sabiendo que si están en un perdón no va a sentir más miedo, pero el Señor vive con miedo, ya que a pesar de que los que combatieron están en la cárcel, los familiares siguen cerca y esas ideas aún están. Finalmente, la estereotipación e imágenes de espejo. ¿Cómo se percibían los Hutus hacia los Tutsis y cómo los Tutsis hacia los Hutus? Durante el conflicto, los Hutus, recordando a la radio nacional, promovían la guerra, promovían que los Tutsis no eran más que una simple plaga. Entonces, ¿cómo empezaron a ver los Hutus a los Tutsis? Como un enemigo, como alguien que tenían que eliminar. Al contrario de los Tutsis lo veían como esa tormenta de la que tenían que escapar. Ahora bien, ahora los Tutsis buscan el perdón de los Hutus y los Hutus buscan perdonar. Exactamente. Pues aunque los Hutus cometieron la masacre, también hay que tener en cuenta que estos fueron segregados por varios años. Entonces, ambos bandos en la actualidad sienten un poco de culpa por lo que pasó. Los Hutus efectuaron la masacre, pero los Tutsis también tuvieron culpa porque no se dieron cuenta que sus privilegios estaban eh, enfureciendo y creando todo este torbellino de emociones que desencadenó la masacre. Eh, bueno, ahora seguimos con nuestro compañero Juan Fernando. Bueno, el principal problema que se presentó en Ruanda es de dominio político y fue el enfrentamiento entre los dos grupos de poblaciones mayores, que serían los Hutus y los Tutsis. Debido a esta división que realizó el gobierno de Bélgica durante su poderío antes de la independencia, se realizó un enfrentamiento ideológico entre estas dos etnias. Bueno, entonces unas posibles soluciones o para resolver este conflicto eh, que terminó con ese genocidio que terminó con más de 800 muertos en solamente 100 días, eh, el gobierno debería de hacer varias modificaciones antes de que se presentara la masacre. Primero que todo, se debería de hacer una reunión con todos los dirigentes de las dos etnias y establecer las diferencias de estas para crear un acuerdo mutuo sin violencia. Ok, para segundo, se debería de crear una carnetización donde la no etnia fuera perteneciente y no fuera distintiva para acrecentar las diferencias entre la población. Tercero, se debería de establecer un territorio concreto para cada etnia. Eh, no, perdón, no debería ser un territorio compartido donde las similitudes entre que se tomen las similitudes entre estos grupos y no las diferencias.
Después, tener representantes políticos de las dos etnias dentro del gobierno para que los puntos en conflicto sean resueltos de forma pacífica. Cuarto, quinto digo, encontrar a los culpables que generaron la conmoción por derribar el avión con los mandatarios y juzgarlos como delincuentes comunes antes de que se generara la pugna entre los ciudadanos. Bueno, y como se pueden ver, existen varios factores en los cuales se recargan los factores internos. Uno de ellos era la discriminación, siendo los Hutus el grupo poblacional más grande y menos favorecido, se creó un odio hacia los Tutsis, ya que eran mucho menos y estos se creían más europeos, por así decirlo. Y estos tenían más relación con los belgas en eh, en el periodo de su poderío en la región. También el territorio fue parte importante de este factor interno que generó este conflicto, pues ya que se encontraban diferencias entre el territorio ocupado por las dos etnias que produjeron rencillas entre los dos grupos poblacionales. También se puede ver la guerra política, eh, que desveniencia por los dirigentes políticos y el tratado de paz que produjo más disputas entre las dos partes. También, como parte de estos factores, está el racismo, ya que la lucha por las raíces de cada una de las etnias era más fuerte, por así decirlo, y la visión de superioridad marcaba este enfrentamiento. Y obviamente también está el factor detonante que ocasionó todo esto, que fue el derribamiento de ese avión, que se encontraban los dos dirigentes, que producieron una fuerte indisposición de la población. También se generan factores externos, como el poderío latente de Bélgica, ya que en ese tiempo contaba que era una colonia de belga y se encontró la participación de esta nación que propagó las diferencias hasta que fueron asesinados sus soldados y se retiraron. Listo. También se pueden ver como unas partes implicadas. En estos dos está los Estados Unidos, pues ya que no facilitó la mediación, pues estaba de acuerdo de que era una guerra civil interna y no un genocidio a gran escala. Y por otra parte, las Naciones Unidas, que también tenían ejército para ayudar a resolver este conflicto, abandonaron la población con la muerte de integrantes de otras ciudadanías. Y ya por último, se pueden ver estas técnicas del manejo del conflicto en el cual para acabar esta masacre y el conflicto y juzgar a los involucrados, se crea una comisión de unidad nacional y reconciliación de Ruanda, que se forman diferentes tribunales llamados Lagakaka, que estos se encargaban de penalizar las personas implicadas en el genocidio. Se juzgaron a casi 2 millones de personas. Sin embargo, este tribunal tuvo bastantes dudas y fue criticado ampliamente por los organismos internacionales para no
por no ser imparciales en su manera de actuar.